literal me llevó a mi hijo, a mi segundo hijo, al manco que tiene 4 manos. Y entonces voy a explicar un poco primero voy a explicar un poco la circunstancia familiar y luego la del acogimiento en concreto, que oficialmente no es un acogimiento de necesidades especiales, pero solo oficialmente, como vais a ver. Y bueno, mi ponencia se llama Cómo ser familia acogedora y no morir en el intento, que ya lo dije todo. Que ella también nombró Almodóvar y bueno. Y antes se me olvidaba, es que dijiste lo de los niños congelados y me hizo mucha gracia y de repente pensé, pues mira, tenemos una solución muy amable, porque hacemos un sistema de crionización en los centros de acogimiento ya generalizado y cuando ya el fiscal haya decidido que sí, la camiseta del crionizado, ¿no? Lo descongelamos y que pueda vivir su infancia. Bueno, me llamo Emma y vivo en un pueblo pequeño y marinero en pleno centro de la Costa da Morte, que se llama Malpica y hay unos porteros estupendos. Y soy madre de adopción nacional, de adopción internacional por pasaje verde y también madre de acogida. Y cada una de esas circunstancias marcó la vida de mi familia en los últimos años, sobre todo desde que tenemos a uno menor en acogida, que es hace un año prácticamente. Empezamos el proceso de adopción de nuestra hija mayor a mediados de 1995, Por aquel entonces no había internet, no había internet. Pone aquí como hoy lo entendemos, no había internet. Y nosotros no teníamos mucha información, y quiero decir, no teníamos ninguna información. La ley decía que el plazo máximo para el certificado de identidad desde la presentación de la solicitud era de 6 meses, pero pasaron 12. Gracias a mi amigo Manolito, que es como le llamamos a Zara. Nosotros sabíamos... No soy del PP. Con respeto para todo el mundo que está aquí. Nosotros habíamos indicado que estábamos dispuestos a aceptar un niño o una niña con problemas médicos siempre que pudiese desarrollarse más o menos bien en un pueblo costero de Galicia y de hasta 7 años, para asombro de las entrevistadoras. Esto quiere decir que nosotros le habíamos dicho, un niño con un daño cerebral muy severo, que no es una parálisis cerebral, porque tengo amigos con parálisis cerebral que viven allí, un daño cerebral mucho más severo, y vamos que cualquier enfermedad que pueda vivir en mi pueblo, punto. Vale. Pero a estas alturas, estoy hablando del 95, creo que los expedientes iban por orden de recepción, o algo así debería ser, porque 5 años y medio después del certificado de idoneidad, el 6 de septiembre del 2001, un poquito antes de las Torres, que lo vi dándole el biberón a la niña, el 6 de septiembre del 2001 nos llamaron para decirnos, venid mañana a las 12:30, tenemos un bebé de 5 semanas y media para vosotros. Fue así, ¿no? Llamaron a Paco, que estaba durmiendo, Francisco Soto Barreiro, mira, que somos de menores. Habían hablado con nosotros en abril para ver si las circunstancias estaban igual. De vez en cuando llamaban. Y en septiembre nos dijeron, mañana a las 12:30 un bebé de 5 semanas. Y claro, no teníamos nada, porque como habíamos puesto de 0 a 7 años, no sabíamos si Scalestric o balón de reglamento o biberón, ¿sabes? Vale. No tenía ningún problema médico en absoluto y además era guapísimo. Y listo. ¿Creen ustedes que en estos años de espera, que fueron 6 y medio en total con el certificado de idoneidad, no había en toda la comunidad ningún niño o niña con problemas médicos de hasta 7 años susceptible de ser adoptado en los centros de menores? Yo no me lo creo. Tuvimos una breve visita del equipo de adopción una mañana, al mes más o menos de tener a la niña, antes ninguna, para ver cómo iban las cosas, o sea, para ver que no vivíamos en una cuadra inmunda, ¿no? La única visita antes y después de la adopción. No hubo cursillos previos tampoco, no hubo nada. Solo las entrevistas un día por la mañana, varias entrevistas un día por la mañana. No teníamos ni idea, cuando nos llegó 5 meses después la resolución judicial definitiva, que no sabíamos ni lo que era, de que en ese tiempo, desde que la tuvimos en nuestros brazos hasta que llegó el papelito del juez, podía pasarnos de todo. Estábamos legalmente muy desinformados, la verdad. Es la felicidad del ignorante. Como no sabíamos lo que nos podía pasar, pues nosotros felices. Lo del rollo, todo eso, claro, ni idea. A mediados del 2006 nos animamos a tener otro hijo. Y la experiencia con Alba nos inclinó a la adopción internacional. O más bien, nos desanimó por la nacional. Nos decidimos por China, porque entonces sí había mucha información a través de internet y de otras familias, y como no estábamos casados había pocos países entre los que escoger.
El proceso en China nos pareció serio y limpio, con los datos que teníamos, por decirlo de algún modo, y solo exigían estar casados sin años de antigüedad. Después de casi 20 años de convivencia, nos casamos. De hecho, nos casamos en junio y la idoneidad nos las dieron en diciembre y en marzo por ahí nos dijeron, oye, que aún no estáis casados. A ver, en la reunión informativa inicial, al final, yo pregunté por el pasaje verde y por los niños de necesidades especiales, porque no habían dicho nada de nada al respecto. La imagen que presentaron de los niños con problemas era demoledora. Salías de allí con la impresión de que solo había niños en estado de coma vegetativo, casi, para adoptar, de que eran gravísimas, inasumibles y terribilísimas las patologías de los niños que esperaban en los centros. De los mayores ya casi ni hablaban tampoco. Menos mal que existía Internet. En noviembre de 2006 teníamos el certificado de idoneidad para un menor o una menor de 2 a 4 años de origen chino por pasaje verde. Esto porque insistimos mucho, porque ellos pusieron de 2 a 3 años y no entendían por qué nosotros queríamos ampliar. Entonces, después de insistir, decidieron aumentar a 4. Sabemos que los niños de 4 años ya son irrecuperables y, vamos, son unos pervertidos y probablemente matarán, asesinarán y robarán todo eso, porque claro, ya tienen 4 años. Cuando en enero de 2007 nos pusieron el primer expediente de la que firmamos, el equipo de adopción nos dijo que les hablásemos del pasaje verde. Después dijo, bueno, ya, ¿por qué no habláis del pasaje verde? Porque casi no sabían nada y era el primer caso que ellos llevaban en Coruña. Así estaban las cosas. Y llegó Lino, que está por ahí. El niño manco se parece que tiene 4 manos. Si tuviese que hablar de Lino no tendría minutos suficientes en estas jornadas. Bueno, solo diré que cuando me dicen, entonces tiene discapacidad, yo respondo, sí, hay un papel de la Junta, dicen que sí. Eso dice el papel. En 2009 fuimos a la Cruz Roja y nos informamos sobre el acogimiento familiar, que es realmente de lo que he venido a hablar aquí. Hicimos un cursillo, 3 sábados por la mañana, muy productivo, cursillos muy productivos, bien pensados y que nos llevaron a muchísima reflexión sobre el concepto de acogimiento, exactamente lo que había echado de menos en los procesos de adopción. De hecho, tengo que reconocer que el equipo de la Cruz Roja está siempre ahí, vía telefónica, correo electrónico, visitas, y podemos presentarles todas nuestras dudas y hacen todo lo que pueden. En este caso son muy dialogantes y muy abiertos a todas nuestras sugerencias. Pero voy a comentar varios aspectos. Primero, los horarios administrativos y conflictos afines. El equipo tiene sus limitaciones, por supuesto. Así los fines de semana y fuera de su horario laboral, que está totalmente sobrecargado de trabajo, si hay algún problema no tenemos absolutamente nadie a quien acudir, a no ser la policía, porque siempre tienes a mano. Por fortuna no ha sucedido, pero han pensado en las situaciones que pueden llegar a darse cuando, como es nuestro caso, familia biológica y acogedora viven en 2 pueblos pequeños y muy cercanos. Estamos a 12 kilómetros. Menos mal que nos llevamos bien, ¿verdad? Anécdota. Nos es muy difícil cumplir con el requisito de respetar la intimidad de la familia. El tío de Raquel fue alumno mío hasta hace poco. De hecho, aún estudia en mi instituto y me saluda y charlábamos a veces, aún hablamos esta semana. Resumiendo, todo el mundo habla de la familia de nuestra hija acogida, menos nosotros. Decía la cuidadora de turno que era una niña muy tranquilita. Nosotros opinábamos, nos lo decía ella, que parecía una niña mueble. Llevada desde que había nacido en el centro de esto. Dadas las circunstancias de sus padres biológicos, de las que no debo hablar, pensamos que tal vez hubiese algún pequeño retraso mental. Pero en los 2 primeros meses Raquel nos demostró que la estimulación con ella funcionaba y que tiene dotes de saltimbanqui. Actualmente Raquel, después de 12 meses con nosotros, aún no anda autónomamente, anda con los 2 dedos y sube las escaleras de los juegos, todos, pero tiene problema por la cadera, dice la. Pero le falta poquito, empieza a dar pasitos, de vez en cuando da 3 pasitos ella sola, se me queda mirando, aplaudimos todos, etc. Aquellas piernas palillitos, completamente laxas, que quiero decir sin tono muscular ninguno, han recuperado el tono muscular, aunque no totalmente, sobre todo en la cadera. La fisioterapeuta a la que acudíamos 2 veces por semana, acabamos de terminar las 20 sesiones de fisioterapia, y ahora irá a rehabilitación cada 15 días, dice que es una pena que no hubiesen hecho nada, entre comillas, esa fue la palabra, con ella en todos aquellos meses. Debo decir aquí que además llegó a nosotros en junio
tuvimos una serie de problemas médicos por los papeleros, y en septiembre, cuando todo el mundo empezó a funcionar, yo tuve unos gases que eran apéndice gangrenado, con necrosis, peritonitis, absceso, etc. Entonces fue muy duro, ¿sabes? Un niño con esas circunstancias, 2 niños más, yo enfermo en el hospital, y los papeles que no aparecían. También se acabó el Blandiflu y la niña muere, pero ahora nos esperan varias pruebas médicas como resonancia, prueba genética y otras. Es decir, con las circunstancias médicas que sus padres tendrían que haberse hecho al nacer. La pregunta es, ¿qué opinaríamos de un orfanato de China, de Etiopía o de Colombia, adoptada ya con 13 meses, sin aguantarse sentada, sin apoyo y arrastrándose como una anguila? Estamos hablando de un centro dependiente de la Xunta. No nos dice nada esto. La psicóloga del centro me dice, estas palabras, hablas de los centros como si fuesen un desastre. A las pruebas me remito. ¿No sería lógico que en el caso de un menor así, donde se puede esperar mucho mayor riesgo de retraso psicomotriz, la estimulación fuera absolutamente fundamental y el seguimiento médico muy estricto? Tercera, el sistema sanitario. Esto de los médicos y los tratamientos tuvo su enjundia. En primer lugar, no puede incluir a la niña en mi seguro, que por mi trabajo es mucho más fácil. La niña no puede disfrutar de ventajas como afiliada de Muface. Esto supuso 5 meses de espera para el traumatólogo, por ejemplo, lo que ello supone dada la edad y las circunstancias cuando llegó. Y ponernos realmente bordes aquí y allá para conseguir meterle a todo el mundo un poquito más deprisa. Pero no es lo peor, es que Raquel, 13 meses, no tenía tarjeta de seguridad social, estaba pedida, pero no había llegado. Y después de no sé cuántas llamadas, la Cruz Roja, que si menores, que si el Sergas, esperando a que me la enviaran, lo solucioné yo misma utilizando internet, de nuevo dándole mucho la lata a algunos y con la ayuda de un amigo que sabe un poco más de estos asuntos. Es decir, conseguí hablar con él porque hace las tarjetas, la empresa. Ese era el problema. Fui tirando de teléfono en teléfono y me dijo, ¿quién te dio este teléfono? Y dije, mira, no te sé decir porque he llamado a tanta gente. La única condición para que los niños y niñas en acogida puedan disfrutar de los seguros de sus familias de acogida mientras estén con ellas es que la ley lo diga. Es que la ley lo diga. Cuarto, el dinero, la pasta, que se habló hace un rato aquí de ella. Tanta desidia médica durante 13 meses nos lleva a otra reflexión. ¿Dónde se mete la pasta? Porque hay que hablar claro. Es una verdadera vergüenza la comparación de las asignaciones para las familias acogedoras, y ya no hablo de las familias extensas, porque esas son la última casta, ¿no? Como son de su familia, pues ya tienen la obligación, aunque estén muertos de hambre, de solucionarlo todo. La comparación entre las asignaciones para las familias acogedoras y la dotación económica de nuestros centros de menores. Y no hablemos ya de las acogidas en familia extensa. Os cuento una anécdota. En el pueblo en el que trabajo hay una abuela que tiene en acogida a una menor que estudia primaria. Tenía 100 y pico euros asignados, y el pico es 20 y pico, 120 y pico euros asignados. La abuela es jubilada, y con la última subida de la pensión, que es la mínima, como la de mi tía, por eso es la que es, imaginaos, ha subido a la siguiente tabla, por lo que ha recibido una carta en la que se le indica que se va a quedar sin la asignación. Y su nieta se queda sin las clases particulares de matemáticas que se le dan muy mal. Me lo contaba desolada la trabajadora social del ayuntamiento, porque la abuela decía que para todo le iba llegando, menos para las clases particulares y otras cosas así, que con esos 100 y pico pues se arreglaba. Pues no hay clases particulares. Solo desde los intereses de unos cuantos, entre ellos algunas fundaciones, se puede entender que sigan funcionando los centros de menores tal y como se entiende en España, incluso después de la cadena de denuncias por maltrato y vejaciones de todo tipo en pleno siglo XXI. Entidades que reciben, según algunas fuentes, hasta 3.800 euros mensuales de media en España por niño o niña acogido en los centros privados y hasta 9.000 en los centros públicos cuando se trata de niños con necesidades especiales o tratamientos más costosos. Los datos los tiene un artículo de Prodeni del educador Enrique Martínez Reguera, que lleva 40 años en el asunto. Pero es que además en algunos artículos de internet, algunos salidos en prensa, se comentaba que había una relación directa. A ver, cuando hubo un aumento enorme, en algún momento los políticos dijeron vamos a asignar más dinero porque hay que cuidar de los niños y la única solución que se le ocurre es el dinero, que es la más fácil, vamos a asignar dinero. En el momento que en los presupuestos nacionales aumentó muy fuerte de repente el número del presupuesto para los centros de acogida, empezaron a crearse al año siguiente
muchos centros de acogida, de fundaciones, es decir, privados concertados, ¿no? Y entonces, claro, no solo es el dinero que se le asigna, que en unas jornadas que tuvimos, el de la Junta, me dijo, es que claro, ahí también hay gastos de teléfono, de luz, y claro, que nosotros vivimos a oscuras vivimos en casa. No solo es el dinero de los profesionales que trabajan allí, que son profesionales que en el caso de los centros públicos cobran un salario digno, en el de los privados cobran uno más indigno y el resto queda ahí también. Aparte de todos esos profesionales que son caros, porque tienen que serlo, son profesionales, están todos los gastos del centro y luego otras partidas que por otras. Pero es que luego en los centros privados concertados hay un catering para el comedor y el que lleva la empresa del catering para el comedor es la prima de o la hermana de o y todo así. Entonces no es solo el dinero directo que va a la empresa, sino todo lo demás. Bueno, entonces 9.000 euros al mes en el caso de niños con necesidades especiales, bueno, por fortuna o por desgracia, no sé, la mayoría de los centros privados no se dedican a niños con necesidades especiales, que han trabajado. Vale, las familias acogedoras no pedimos 9.000 euros al mes, ni 3.000 tengo aquí, luego ya añadimos 1.500. Pedimos que se mire para otros países europeos y se cierren los centros de acogimiento. Que se valore, bueno, solo para casos de problemas muy específicos, médicos y psiquiátricos. Que se valore nuestra función en la sociedad. No estamos hablando de un proceso de adopción. Hablamos de familias en las que los menores puedan desarrollarse felices, mientras la lenta justicia y la lenta administración decide si la familia biológica puede superar sus dificultades o hay que buscar una familia nueva para estos menores, es decir, una adopción. Y mientras pasó todo esto, me encontré con una directora de un centro de enseñanza francés que vino en intercambio y acabó en la casa de mi hermano y resulta que una persona de su familia tiene una niña en acogimiento y hablamos de eso, yo hablo francés y me dijo que su hermano recibe 1.500 euros por familia niño y que estos 1.500 van acompañados, por supuesto, de un control mensual. Claro, el dinero hay que controlarlo y eso da mucho trabajo también a la administración. Y le da 1.500 porque consideran que ser madre pues también es una profesión, sobre todo cuando es nuestro hijo, que está en la acogida. Pero prácticamente no hay centros de acogida en Francia, solo para casos muy excepcionales que necesitan profesionales especiales. Quinto, las familias biológicas. Digámoslo de nuevo, una y otra vez, alto y claro, en este país se vulneran cada día los derechos de los menores. Siempre priman los vínculos de sangre biológicos, que al final es el asunto, el vínculo de sangre. Seguimos valorando ese vínculo de sangre por encima de todas las cosas. De otro modo, no se entiende que un o una menor viva en un centro de acogida 9 años. Y estoy pensando en las tuyas. A mí, como a cualquiera, me dan pena las familias cuyas circunstancias personales les han llevado a situaciones muy difíciles y en muchas ocasiones irreparables. ¿Para qué queréis que os diga? Siempre lo he pensado, pero desde que tengo a Raquel y cada semana veo a sus padres y hablo siempre un ratito con ellos, pienso que estos padres, cada uno de ellos, si estuviesen con mi madre, no tendrían el problema que todos suponéis que tienen y del que no puedo hablar. O si lo tuviesen, lo tendrían de otra manera. O si lo tuviesen, tendrían unas habilidades adquiridas para poder asumir todas esas responsabilidades a pesar de sus limitaciones. Comprendéis perfectamente. Muchísima más pena me dan los niños y niñas, a pesar de que los padres me den pena. Conozco muy pocos jueces que hayan sido capaces de fijar su atención en las necesidades y los derechos de los menores por encima del derecho biológico. Decía la generación de mi madre, es una frase muy repetida, de los mayores, que la sangre es más espesa que el agua. Y yo digo, tan espesísima es que debajo de ella no se puede respirar. Es que no se puede respirar. En la mayoría de las comunidades de España tampoco existen, por ejemplo, pisos tutelados en que algunos padres, como aquellos con capacidades intelectuales más limitadas, puedan aprender lo que a lo mejor nadie les ha enseñado. Allí donde existen, funcionan y obtienen resultados, mayores o menores, pero obtienen resultados. Ahora hagamos un ejercicio de cálculo mental. Tomemos aquellos 9.000 euros mensuales y también los 3.800 de media española. Empezad a multiplicar por los miles de euros que tienen los centros de acogimiento. Aparcaderos, los llama una amiga de mi edad, que vivió desde los 6 a los 18 años en uno de ellos. 30.000 dicen las cifras más optimistas, que son los niños.
Pues multiplicad y sabréis cómo están llenos los aparcaderos. De verdad no podemos hacer otra cosa que amontonarlos en centros. Quiero acabar con una reflexión de esta amiga de la que os he hablado. Fue ingresada en un centro de menores junto a sus dos hermanos cuando ella tenía 6 años. Y por cierto, hasta los 18 su abuela, que pasó olímpicamente de ellos, salvo las visitas mínimas estipuladas por la ley, cobró la paga del fondo de sus padres. La menor de sus hermanos era un bebé casi, sin ningún problema aparente, y hoy es una adulta con un grave retraso intelectual, del 70 y pico %. Vive con ella, por supuesto. La conocí en los cursillos de formación para futuras familias acogedoras, y entonces nos lo dijo. Ella echó de menos el calor de un hogar y una familia, pero muchísimo más la estabilidad. Nos repitió lo de la estabilidad 100.000 veces, y nos dijo, dadles estabilidad, dadles que os vean todos los días. Darles estabilidad, y si tenéis que pedir días en el cole también. Levantarse por la mañana y ver la misma cara, la misma persona con las mismas reglas de juego. Hace 2 meses, en los informativos de la TVG, hablaron del, bueno, nosotros le llamamos la Telegarza, hablaron del programa de acogimiento familiar de la Cruz Roja a raíz de un acuerdo para aumentar los fondos dedicados a ello y de que sea la administración que les encargue los pagos a las familias. Al final la presentadora dijo, literalmente, lo copié, en Galicia hay 20 niños esperando una familia. Y yo pensé, pena, penita, pena, que solo 20 están esperando. Para el resto de los internos ni se plantea la posibilidad. Ya no esperan. Y añadí varias notas, que lo quería decir en algún sitio, pero no me puedo hablar en ningún sitio. Vale, la primera referida a Raquel, pero Raquel y a todos los niños que esperan, que también esperan familia. Raquel no es considerada una niña con necesidades especiales, le dijeron que era una niña normal. Porque sentarse los 13 meses y tal para atrás, parece ser que en este país es normal. Así que mis hijos son anormales. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los criterios y dónde se hallan claramente especificados para la clasificación de los niños y niñas de necesidades especiales? Si es que no lo son todos los que no tienen familia. Y esto me lleva a la segunda reflexión. Me voy a arriesgar mucho y voy a utilizar metáforas, pero entended que son metáforas, ¿vale? Los términos os van a sonar muy mal, así que poned comillas, a mí me suena muy mal. Muchas comillas, todas las que hagan falta, pero reconoced conmigo que en el fondo de la cuestión es una verdad que está en los cimientos del gran problema de la adopción y también del acogimiento en España. Pongamos como ejemplo China, cuyo sistema adoptivo conozco un poco mejor. Imaginemos que el proceso adoptivo fuese un mercado de tipo capitalista, y ahí poned todas las comillas que queráis. En China, el 85%... Mira, no me gusta tampoco. En China, el 85% de los niños y niñas que esperan están catalogados como de necesidades especiales. Por edad, bueno, esta cifra era hace 2 años, ahora no sé. Más o menos. Los niños mayores también son considerados de necesidades especiales. No. Pero vaya. Del conjunto sí, porque a los mayores no se les quiere. En China el 85% de los niños y niñas que esperan están catalogados, incluyendo a los mayores, como de necesidades especiales, buena parte de ellos por su edad. Sin embargo, aunque desconozco las cifras, en la mayoría aplastante de las familias que esperan una adopción en este país, pongamos el 80%, quedándome muy corta probablemente, desean un bebé, a ser posible de menos de 1 año y sano. Está por ver si los padres que esperan son del gusto de los que esperan ser adoptados. A mi hija me abandonaría. Si pudiesen opinar, que no pueden. Bien, pues la verdad es que el 85% de la oferta no es del gusto del 80% de los demandantes. Es decir, que el 80% demandan el 15% de la oferta, y con el 80% me quedo corta. Yo os animo a que miréis para ese 85% restante. Son niños y niñas que están esperando con los brazos abiertos, en China y en España, en programas de adopción y de acogimiento. Es posible que no sean lo que convencionalmente se entiende como hijos ideales para la adopción o el acogimiento, pero os voy a contar un secreto. Tampoco vosotros sois probablemente padres ideales. Yo al menos no lo soy. Por mi salud, yo soy en toda regla una madre de pasaje verdísima. La otra infancia, y esto lo tengo que decir porque lo estoy viviendo otro acogimiento no legal. No ilegal, pero no legal. A mi madrina, viuda y sin hijos, le han detectado daño en la parte frontal del cerebro. Y desde hace 2 semanas, hoy hace 2 semanas, el lunes hace 2 semanas, está en acogida también en nuestra casa. Mientras yo pueda, ella no va a estar en una residencia de la tercera edad,
sino envejeciendo rodeada de mis hijos y en el seno de una familia que la quiere. Hace un tiempo, una muy buena amiga, que trabaja limpiando casas y cuidando a personas mayores muy dependientes, haciendo trabajo sucio. Ella dice, trabajo limpiando mierda. Me contaba su breve experiencia en un centro privado para la tercera edad de A Coruña. Es un centro muy caro. Me dijo que al menos los privados, mientras eres independiente y te puedes mover autónomamente, son fantásticos. Piscina, jacuzzi y de todo. Vamos, con un hotel de lujo. La cosa se tuerce cuando nuestros mayores pierden autonomía. El racaneo en la contratación del personal y el descontento de los trabajadores provoca situaciones que darían para otras jornadas, como por ejemplo una silla de ruedas con un hombre cagado aparcado durante hora y media, 2 horas. Espero que algún día alguien haga escuchar las voces de estos ancianos indefensos en un foro semejante a este. Espero que se llegue a crear algún día un programa serio, no estudiantes que necesitan casa y comparten que están muy bien, sino un programa de acogimiento familiar para las personas abandonadas por sus familias de la tercera edad.